Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Próximo domingo es el día de Pentecostés. La primera lectura es del Evangelio de San Juan capítulo 20, del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en lenguas que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos, devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 3b al 7 y del 12 al 13. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo Señor, y hay diversidad de funciones, pero uno mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo, día de Pentecostés, celebrado el 24 de mayo del 2015, estamos haciendo la recopilación de estas tres lecturas que ya las hemos visto anteriormente en otros momentos de estudio evangélico. Y ahora nos toca analizar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa Pente 50, Costés cosechas, 50 cosechas. Cada día se logra una cosecha y aquí pasaron 50 días y son 50 cosechas. Por eso se llama Pentecostés. Pero es un nombre o un significado judío, ya que los judíos celebraban también la fiesta de Pentecostés porque eran 50 cosechas que se las ofrecían al templo, que se las ofrecían a Dios. Nosotros los cristianos, los católicos, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés haciendo memoria de la venida del Espíritu Santo a todas las naciones, a todo el pueblo, a toda la gente.
Nosotros vivimos la fiesta de Pentecostés de una manera, pues, importante, ya que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Y esta venida del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a obtener los dones del Espíritu Santo, la fuerza de Dios dentro de cada uno de nosotros para poder llevar a cabo el trabajo, la labor que el Señor ha querido que hagamos nosotros en nuestra vida cotidiana durante todo el tiempo que estemos con vida terrenal. Recordemos que ya no vivimos la época de Jesucristo, ya vivimos la época del Espíritu Santo. Nosotros nos seguimos llamando cristianos porque somos evangelizados por Cristo, porque nosotros seguimos a Cristo. Cristo significa ungido. Y llevamos ese sobrenombre de decirnos cristianos, creyentes cristianos, o católicos porque somos universales, que la palabra católico significa universal. La fiesta de Pentecostés, recordemos que fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y así lo vamos a ver ahorita en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrita por Lucas, esa lectura, un médico muy estudiado y que investigó para podernos dar esta información. En este Evangelio de San Juan apóstol, el más pequeño de todos los discípulos, y que fue el último que murió de todos los apóstoles, recordemos que el primero que murió fue Judas Iscariote cuando se trató de ahorcar. Y Juan fue el último de los discípulos de los apóstoles que murió en la isla de Patmos cuando fue desterrado por ser católico o por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo. Pero en la actualidad nosotros seguimos llamándonos cristianos porque seguimos el Evangelio de Cristo. Pero en realidad ya vivimos la época del Espíritu Santo. Entonces, estamos viviendo ya una época representativa de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Padre Dios es el Creador, Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador. Estamos viviendo la época de la santificación, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó. Él ya dio la vida para salvarnos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Nuestro Padre Dios ya nos ha creado. Entonces ahora, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, vive en nosotros. Ya llegó en nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ya tenemos al Espíritu del Señor, santificador. Vivimos la época de la santificación, proporcionada por el Espíritu Santo. Siempre se nos ha dicho que antes de que empecemos cualquier oración, antes de que empecemos cualquier estudio, invoquemos al Espíritu Santo con nuestras palabras, mencionando al Espíritu del Señor que nos llene de sabiduría y de conocimiento, de entendimiento. En este Evangelio que vamos a analizar, vemos cómo el Espíritu del Señor, que ya lo hemos visto en otra ocasión, esta lectura, el Espíritu del Señor se los da a los discípulos. Y vamos a recordar que aquí faltaba uno de esos discípulos. Había muerto Judas Iscariote, quedaban 11, pero Tomás no estaba. Y estaban 10. Y estaban escondidos por miedo a sus compatriotas, ya que los andaban buscando también para dar parte de ellos y que los aprendieran los soldados del Sanedrín y que después se los pasaran a los soldados romanos y fueran enjuiciados por rebeldía, en contra principalmente no del gobierno romano, sino en rebeldía en contra de las creencias y de los estatutos del Sanedrín del pueblo judío. Y por eso estaban encerrados, estaban escondidos con ese temor, para que no fueran asesinados. Vemos cómo entonces el número 10, que significa la ley, el número 10, que significa la totalidad, se encuentran reunidos ahí, que es la primera iglesia cristiana, porque seguían los evangelios, seguían la doctrina de Cristo. Eran 10, no estaba Tomás, recuerden, ni Judas Iscariote porque ya había muerto. Esos 10 discípulos están representando a la nueva iglesia, ya no la iglesia judaica, ya no el Sanedrín,
la iglesia de Cristo. Recuerden que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo, no es la construcción física. Esos son templos, nada más, capillas, como les quieran decir ustedes, basílicas, parroquias. La iglesia, al decir iglesia, estamos hablando de nosotros. La primera iglesia fueron esos 10 apóstoles, esos 10 discípulos que se encontraban ahí reunidos por temor a ser asesinados y aprehendidos para que fueran llevados a un juicio. La primera iglesia sufrió demasiado, pero también debemos de recordar que la primera iglesia, representada por estos 10 discípulos, para empezar, eran totalmente judíos. Recordemos que Pedro, Simón Pedro y Andrés estaban ahí, pescadores. Estaba Santiago el mayor y Juan, Juan que nos está mencionando este evangelio, que eran los hijos del señor Zebedeo, arreglador de redes para la pesca. Pero también estaba aquí Santiago el menor y Judas Tadeo, que eran primos de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, su padre, el carpintero. Pero también tenemos aquí a otros discípulos como Mateo, que era el recaudador de impuestos, a Felipe, a Simón, a Bartolomé. Todos ellos formaban los 10 discípulos que se encontraban en ese momento ahí reunidos por temor. Vemos entonces aquí, en esta lectura, que nos está proporcionando el indicio de que es la primera iglesia. Así comenzó la iglesia que somos nosotros. No hablemos solamente de la iglesia católica, sino de toda la iglesia de Cristo, de todo aquel creyente en Cristo, de todo aquel que estudia la palabra de Dios, de todo aquel que sigue a Cristo. No seamos tan radicales en decir, nosotros los católicos somos los únicos. Es la verdadera iglesia. La iglesia somos nosotros, no es la construcción, no son nuestros dirigentes de presbíteros, pastores. La iglesia de Cristo la formó Él. Y aquellos que se dicen que son la iglesia de Cristo es porque conocen y hacen lo que Cristo les está diciendo. Podemos encontrar a muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos presbíteros, muchos guías espirituales que no están haciendo lo que tienen que hacer conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra de Cristo, a la doctrina de Cristo. Ellos ya no están formando la iglesia. Se dicen dirigentes, se dicen jefes, se dicen representantes, pero si vemos que no están cumpliendo, por eso es que nosotros se nos exige, se nos pide que con tu propio ejemplo des la enseñanza de la doctrina de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que cumple con la doctrina de Cristo, no aquella que se pone un sobrenombre de decir somos católicos, somos mormones, somos testigos, somos cristianos, somos evangélicos, somos bautistas. No. La iglesia de Cristo es aquella que cumple la doctrina de Cristo. Y aquí vemos reunidos a 10 discípulos, los 10 primeros. Y repito, eran judíos. No eran de otra nación, eran judíos. La iglesia de Cristo, la primera iglesia de Cristo que está conformada aquí, al menos por los 10 discípulos que se encontraban, era judaica, de nacionalidad judaica. Y ya de ahí se desprendió, ya de ahí la predicación se fue extendiendo a todas las nacionalidades, como lo vamos a ver en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tomar entonces la lectura de este evangelio. Dice que al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, el día primero de la semana no es lunes, no. El día primero de la semana para los judíos es el domingo. Y es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana. Al anochecer de ese primer día de la semana, la noche que se avecinaba ya era la del segundo día. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, el primer día de la semana es domingo, y a las 6 de la tarde, si estaba empezando a oscurecer, pues ya era la noche del lunes, ya que primero es la noche para los judíos y después es el día.
Se cuenta desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es la noche, y empieza primero la noche para los judíos. Y aquí nos dice que al anochecer de aquel día, que era el domingo, el día primero de la semana, ya se estaba anocheciendo, ya se estaba oscureciendo, ya se estaba acabando ese primer día de la semana, que era domingo. Estaban los discípulos en una casa, no nos dicen qué casa. Esto te da a entender que puede ser en tu casa, puede ser en mi casa, puede ser en la casa del vecino, en cualquier casa. El primer día de la semana estaban los discípulos en una casa. Tampoco nos menciona que eran los 10 discípulos. Pero ya haciendo la confrontación con otras lecturas sabemos que faltaba Tomás. Porque nos menciona que 8 días después se presenta Tomás a visitar a sus compañeros discípulos y le cuentan lo que le había pasado con nuestro Señor Jesucristo, que lo habían visto. Los que ya leyeron esos evangelios, bueno, pues ya están entendiendo. Los que no lo han leído, les invito a que estudien y escudriñen la lectura para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Estaban los discípulos en una casa, no nos dice cuál, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, lo que acabábamos de mencionar, por miedo a todos los demás compatriotas, que también eran judíos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo había predicado durante 3 años a muchos judíos y no judíos, y aún así muchos fueron los que estaban en contra de la palabra de Cristo, estaban en contra de los discípulos, a pesar de que recibieron muchos bienes, y no bienes económicos ni materiales, sino bienes espirituales, ¿sí? Bienes de salud corporal, y también les dio de comer. Y aún así, después de haber sentido, visto, vivido durante 3 años las acciones de nuestro Señor Jesucristo, después de todo eso había muchos judíos en rebeldía en contra de la doctrina de Cristo y en contra de nuestro Señor. Y vemos cómo el Sanedrín fue el primero que se opuso a las cosas de nuestro Señor Jesucristo por miedo a que fueran ellos quitados del poder. El poder es venenoso, el poder te destruye. El dinero es poderoso y te destruye. Aquí van 2 puntos importantes. El dinero te destruye y el poder te destruye. Te aleja de las cosas del Señor, porque te hace mundano y material y te aleja de las cosas espirituales. Y nos menciona aquí, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo. ¿Por qué se puso en medio? Les da a entender que todos somos iguales, en medio de ellos. No llegó como rey de reyes, no llegó como jefe de jefes, no llegó como autoridad plena. Se puso en medio de ellos. Entra Jesús. En otra lectura hemos leído que nos menciona la lectura que estaban las puertas cerradas, como le hizo para entrar a Jesucristo. Aquí no nos menciona esto, pero vamos a recordar que en otras lecturas nos ha mencionado que nuestro Señor Jesucristo entra con las puertas cerradas. ¿Cómo le hizo? Si había resucitado, pero resucitó en cuerpo y alma. No solamente era un espíritu, porque sabemos, y ya lo hemos leído también en otras lecturas, que nuestro Señor Jesucristo comía con ellos. Un espíritu no puede comer cosas materiales. Por lo tanto, él había resucitado en cuerpo y alma. Por eso también hay una teoría, falsa por supuesto, que dicen que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz. Como no le cortaron las piernas, no se las fracturaron, dicen muchos que al bajarlo estaba en estado de coma, y dicen que estaba totalmente desmayado. Y que cuando se lo llevaron al sepulcro y cuando lo dejaron ahí, revivió, se recuperó, volvió del coma, dirían algunos médicos en la actualidad. Y que se salió de ahí del sepulcro, que pues hay que ser muy capaces de adivinar cómo le pudo hacer nuestro Señor Jesucristo para mover la piedra, siendo que se necesitaban mínimo 5 o 6 soldados para poder mover la piedra, pero bueno, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo tenía fuerza divina, pues pudo haber movido a una piedra rápido y fácilmente. Pero aquí lo que estamos analizando es esa pequeña teoría, falsa por supuesto, como les he dicho, de que nuestro Señor Jesucristo no había muerto, lo habían puesto en el sepulcro, había ya revivido, se había recuperado del coma, salió, se presentó a sus discípulos y por eso podía él comer. Pero entonces, ¿qué pasaría con la ascensión? ¿Cómo se elevó? ¿A poco le salieron alas?
le pusieron una hélice o se elevó en un aparato electrónico o en un helicóptero o cómo se elevó para que se fuera despegando y para qué hizo esa ascensión. Y después nos mencionan otras teorías que nuestro Señor Jesucristo se fue a la India a tomar unos estudios muy profundos del conocimiento de la mente, del conocimiento del cuerpo humano y que ahí vivió y que ahí se casó y que ahí tuvo hijos y que María Magdalena se fue con él y vivió eternamente felices después de haber hecho lo que hizo durante 3 años de los 30 a los 33. Yo me pregunto, ¿todas esas teorías tienen alguna lógica? Pues no. No pueden tener una lógica si que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo precisamente fue para salvarnos, precisamente su doctrina que nos dejó tenía un significado y un objetivo de salvación al género humano. ¿Cómo es posible que después de los 33 años, suponiendo que sí se salvó, que sí recobró la vida y que regresó del coma, como dicen teóricamente algunos historiadores, y que después se fue a la India y que ahí vivió? Entonces, ¿para qué hizo lo que hizo si al final de cuentas él vivió muchos años y murió de anciano, como dicen, y ya no predicó, ya no hizo nada? Y uno de los discípulos fue a predicar a la India. Y ese discípulo nunca dice, ahí vi a nuestro Señor Jesucristo otra vez, ya viviendo en su residencia, bien tranquilamente, y con su esposa Magdalena, y tuvo sus hijos, y ahí vivió hasta de viejito. Ese discípulo que llegó a la India y que predicó, no nos cuenta ese suceso de lo que haya pasado con nuestro Señor Jesucristo, que haya estado nuestro Señor Jesucristo en la India. No nos menciona nada de ese punto y lo debía de haber mencionado. Pero como les estoy mencionando, son teorías que se han formulado durante miles de años. Pues ya llevamos 2000 años. Entonces, pues caeríamos en un problema muy grande en creer en eso. ¿Saben quién era el discípulo que fue a evangelizar a la India? ¿Se acuerdan ustedes de quién era? De Tomás, el que le decían mellizo, el que no estaba ahorita en esta casa encerrado. El día se había regresado a su casa y nada más había 10 discípulos. Eso lo sabemos por otras lecturas. Tomás, y que también fue primo de nuestro Señor Jesucristo por parte del Señor José, y predicó en Siria y en la India, y murió asesinado en la India en el año 72. ¿Cómo la ven? Y no nos menciona Tomás que se haya encontrado a nuestro Señor Jesucristo en la India. Y muchas teorías dicen que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, regresó del coma y se fue a vivir a la India. ¿Sí? Por ahí en un pueblito. ¿Sí? Y bueno, vemos entonces aquí, vamos a regresar a la lectura. Entró Jesús en medio de ellos, significado que todos somos iguales, y les dice paz a ustedes. La paz es lo más importante, ya lo hemos visto en otra lectura, en esta explicación, que la paz es lo más importante. La paz es el Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros, la paz. Y ya les está dando la parte primordial del Espíritu Santo, que es la paz, la tranquilidad. Lo primero que tenemos que estar es en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, pues tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo. Es a lo que venimos al mundo. ¿Cuántos años tenemos? Los años que tengas, ya es importante que lo clasifiques y que te des cuenta que de eso venimos. Y diciendo esto, dice la lectura, les enseñó las manos y el costado para que se dieran cuenta que era verdaderamente Él. Nuestro Señor Jesucristo el mero domingo, después de haber regresado del coma, como podrían decir algunos historiadores falsos, exagerados, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, pues una persona agonizante que ha regresado del coma, oiga, no se va a poder parar, iba a poder caminar? Él iba directo al médico, iba directo a la enfermería. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, se les aparece a los discípulos en medio de ellos y les enseña, ¿sí?, sus manos y el costado. ¿Por qué las manos? Porque las manos es con las que labora uno. Y el costado es porque de ahí sale, o está cerca de nuestro corazón, salen nuestros sentimientos de trabajo, de amor.
Por eso les enseña esas dos partes de su cuerpo y no les enseña los pies, no les enseña su cabeza donde está la corona, ni tampoco la espalda donde fue golpeado, más de 70 azotes le dieron. Les enseña las manos y el costado, para que se den cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Y así nos demuestra que nosotros tenemos que empezar a laborar con nuestras manos, hacer la caridad. Y el costado, que salga la caridad de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Nos menciona aquí que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Se pusieron contentos al ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pueden haber pensado? Aquí no nos lo dice el Evangelio de Juan. Y Juan estaba ahí, por eso nos está contando este Evangelio. Nos hubiera dicho, oye, pues yo sentí muy bonito que nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí, el Maestro, y pues, ¿por qué no nos dice Juan, oye, Maestro, pensamos que te habías muerto? Pues nosotros te vimos, te fuimos a poner en la sepultura con José de Arimatea, que te regaló su sepulcro, y ahí te dejamos el viernes antes de las 6 de la tarde, antes de que empezara el sábado, ¿eh? Y resulta que estás aquí con nosotros. Eso no nos lo comenta, no nos lo dice que Juan se hubiera puesto a pensar todo eso, o que alguno de los otros 9 discípulos hubiera dicho eso también, y no nos lo dice. Y eso es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien que sufrió un accidente o que le pasó algo y luego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están tus heridas? Te las curamos, ¿verdad? Te vamos a ayudar, ven, vamos a darte de comer. No nos menciona nada de eso, porque eso no era lo importante era la paz, que estuviera en paz con el Señor, que hubiera tranquilidad. Y el Señor había hecho lo más difícil. A nosotros nos corresponde hacer lo más sencillo, que son las obras de caridad, usando los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos celebrando el próximo domingo? La venida del Espíritu Santo, que ya lo tenemos, y los dones del Espíritu Santo, que los tenemos que poner a trabajar. Y mucha gente dice, pues yo estoy muy musculoso, pues bueno, entonces voy a ser cargador, voy a ser albañil. Habrá otra gente que dice, bueno, pues yo soy muy hábil para dibujar, bueno, voy a ser arquitecto. No estamos hablando de esos dones mundanos y corporales, estamos hablando de los dones espirituales. Les enseña las manos y el costado, y los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. Jesús les repitió, paz a ustedes. Por segunda vez les dice, la paz es lo más importante en ustedes. 2 veces, donde hay 2 o más, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Sagrada Escritura. Y les menciona, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Muy claramente, nuestro Padre Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, dice nuestro Señor Jesucristo, así como mi Padre Dios me envió, así los envió a ustedes. Entonces, estamos siendo enviados por nuestro Señor Jesucristo. No estamos siendo enviados por la Iglesia Católica, no estamos siendo enviados por la Iglesia X cristiana o de los mormones o los testigos de Jehová. Nadie nos está enviando Cristo. No nos está enviando nuestro Padre Dios, nos está enviando Cristo. Cristo es el que nos envía. ¿A dónde? A ponernos a hacer obras de caridad a los demás, a enseñarles la palabra a los demás. Y quien nos está enviando es Cristo. Y nos dice, paz a ustedes, reciban el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo vamos a llevar a cabo esta obra. Es como cuando les dicen a ustedes, oye, me vas a ir a resanar la pared. Toma, aquí está la espátula, aquí está la cuchara, aquí está el cemento, aquí está la arena, aquí está el yeso. Ponte a trabajar. Te da las herramientas. Pues nuestro Señor Jesucristo nos está dando la orden y nos está dando las herramientas, que son los dones del Espíritu Santo. Y nos tenemos que poner a trabajar. A un maestro se le dan los libros, se le da el borrador, se le da el marcador, se le pone un pizarrón, se le dan los utensilios para ponerse a trabajar, a enseñar. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos está mandando a trabajar y nos da la herramienta, los dones, la fuerza, el Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Muy claramente, ¿eh? Y entonces, pues nos está diciendo que te pongas a trabajar, que ya te pongas a trabajar con el Espíritu Santo. No con tu inteligencia mundana y corporal, ¿eh? Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento los 10 discípulos recibieron el Espíritu Santo. Son los primeros que reciben el Espíritu Santo en el planeta Tierra. Esos 10 discípulos, qué lástima que Tomás no se encontraba. Pero ya después llegó 8 días después y también lo recibió. Pero esos 10 discípulos fueron los 10 primeros apóstoles judíos, la primera iglesia, la primera asamblea, que fueron los que iniciaron
la prédica de la doctrina de Cristo. Y les dice otra cosa. Ya les había dicho, vayan, ¿verdad? Así como mi Padre Dios me envió, vayan ustedes. Y les dice algo importante, esta parte final. A quienes les perdonéis o a quien les perdone los pecados, les quedarán perdonados. O sea, les está diciendo que ellos van a tomar la decisión, ellos van a tomar ese parámetro de perdonar los pecados. Pero no por ellos, sino en nombre de Cristo. Acuérdense que Pedro curó a un enfermo en nombre de Cristo y lo criticaron los jefes del Sanedrín, que con qué poder curaba. Y Pedro les dijo, aquel que ustedes mandaron matar y crucificar, que es Cristo, con ese poder estamos curando a los enfermos. Y entonces no caigamos en el error de decir, es que ellos nos perdonan los pecados. No, ellos perdonaron los pecados, no. Ellos hicieron la acción de perdonar los pecados en nombre de Cristo. Por eso cuando mucha gente se va a confesar, el sacerdote, el presbítero, el pastor te dice, se te quedan perdonados tus pecados en Cristo, por Cristo, con Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque ellos son solamente los sacerdotes y los presbíteros son intermediarios, como estos que están aquí mencionándolo nuestro Señor Jesucristo, que eran 10. Reciban el Espíritu Santo. Y a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Pero, aquí viene la segunda parte. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Por qué? ¿No todos los pecados iban a ser perdonados? Pues no. Para empezar, una persona que tiene que ser perdonada, tiene que tener un aspecto fundamental, el arrepentimiento. Tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente de lo que hizo, no puede ser perdonado. Por eso muchos no fueron perdonados, porque no se habían arrepentido. Otros, si no conocen a Dios, ¿cómo se van a arrepentir? Si no aman a Dios, ¿cómo van a arrepentirse? Y si no se van a poner al servicio del Señor, ¿cómo se van a arrepentir? Pues es ilógico. Si alguien no acepta que hizo mal algo, pues ¿cómo va a aceptar arrepentirse? Por lo tanto, aquí nos menciona muy claramente la acción y el efecto que van a llevar a cabo esos 10 discípulos que se encontraban encerrados en esa casa que no sabemos de quién era. Y es su primera acción. Pero todo es con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, que estudió y se dio cuenta exactamente de lo que había pasado. Y nos dice que al llegar el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Tampoco nos mencionan qué lugar, no nos da la dirección, ni el código postal, no. De repente un ruido del cielo como de un viento recio. Fíjense cómo lo están representando, cómo lo están deduciendo. De repente un ruido del cielo como de un viento recio. ¿Sí? Resonó en toda la casa donde se encontraban. No nos dicen qué casa, pero ahí se encontraban. Como cuando se encontraron, como cuando estaban por miedo a los judíos el primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Aquí también estaban, pero aquí ya nos menciona que estaban con miedo, ya después de 50 días ya se había acabado el miedo. No, todavía los estaban persiguiendo, pero ya teniendo un poquito más de fuerza, de fe. Dice que un ruido del cielo, de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas. Así nos lo identifican. Unas lenguas, ¿no? Como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. No fueron muchas encima de todos. No. Una por una se le fue posando a cada uno. Entraba como un rayo de luz, entraba como una llamarada, entraba en cada uno de ellos. Era el Espíritu Santo. Y nosotros representamos al Espíritu Santo en una paloma, pero también lo debemos de representar como una llamarada, como lo que alcanzaron ellos a identificar.
porque era tan raro y un fenómeno tan diferente a lo que ya conocemos que pues no sabríamos cómo explicarlo. A lo mejor ahorita diríamos, cayeron sobre ellos como hologramas, ¿verdad? O como flechas en cada uno de ellos, podríamos decir, en la actualidad, ¿sí? O como rayos cayeron sobre la cabeza de cada uno, podríamos decir. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose en cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. En el momento que el Espíritu Santo llegó, empezaron a hablar en lenguas, en todos los idiomas necesarios para que la gente conociera la palabra de Dios. No tomaron ningún curso, no fueron a ninguna escuela de lenguas extranjeras. El Espíritu Santo los hizo hablar en lenguas. O sea, esto nos da a entender que cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, no te prepares tanto y no te quieras ser un erudito en las cosas del Señor, porque al final de cuentas el que va a hablar es nuestro Señor Jesucristo por medio de tu bocota. Así que no te pongas tú de necio, creyendo que porque eres muy intelectual, muy inteligente, tienes una preparación idónea y eres capaz de poder hablar con todo tipo de niveles sociales, ya te sientas tú capaz. Ya leíste los 73 libros, ya los leíste, ya los estudiaste, ya los entendiste, ya los interpretas y ya te sientes tú un genio. Y ya te sientes como que ahora sí, ya estoy preparado y listo, ya soy un erudito en las palabras del Señor, ya soy un teólogo y ya me pongo a predicar. Porque si te vas a poner a predicar así vas a empezar a decir estupideces y contradicciones. Y la gente tan más sencilla, tan más ignorante se va a dar cuenta que estás diciendo tonterías. Pero si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla por medio de tu boca, entonces la gente va a entender la palabra del Señor, va a comprender. Por lo tanto, acuérdense de la lectura que dijo Dios, Cristo. Estas cosas han sido ocultas a los grandes sabios intelectuales de este mundo y se le han dado a las personas más sencillas y humildes. No necesitas ser un erudito mundanamente hablando para poder llevar la palabra del Señor. Por lo tanto, no pongas de pretexto que no sabes hablar, que no te sabes expresar, que no tienes estudios, porque esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Y aquí empezaron a hablar en lenguas extranjeras. ¿Quién? Simón Pedro el pescador, Andrés el pescador, los dos reparadores de redes, Santiago Mayor y Juan. Sí, ellos, sí. Fíjense, ¿saben quién era el que sabía hablar en lenguas? ¿Saben quién? ¿Se acuerdan de los discípulos? Ya estaba muerto. Y no andaba de parranda, ¿eh? Estaba muerto. Era Judas Iscariote. Ese sí había estudiado lenguas. Era una persona preparada. Imagínense. ¿Qué fenómeno se hubiera presentado si Judas Iscariote hubiera estado todavía vivo y en este momento hubiera recibido el Espíritu Santo? Pues muchos dirían, pues ese, sí, pues ese no hay problema, pues ese, se me hace que no le llegó el Espíritu Santo porque pues ese ya sabe hablar en lenguas. Pero es muy diferente hablar en lenguas cuando tú tienes conocimiento de las lenguas, de los idiomas de las demás naciones, a como cuando habla en lenguas el Espíritu Santo. Es muy diferente. Pero bueno, ese no es el punto que vamos a analizar. Solamente nos íbamos a acordar que Judas Iscariote era una persona preparada que sabía varias lenguas y bueno, pues ya no estaba presente y todos los demás que estaban ahí pues no sabían más que su propio idioma. Los judíos pues sabían el hebreo y el arameo y algo el latín, estaban, sí, eran vivían ahí bajo el régimen de los romanos y a lo mejor alguno que otro judío sabía algunas palabritas de los griegos, pero más lenguas, así hablarlas bien. Ellos hablaban en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. ¿Se dan cuenta? El Espíritu les sugería, no era el que tú querías. A ver, yo, Simón Pedro, mira aquí, voy a hablarles a los de Capadocia. No, 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 no. El Espíritu Santo era quien lo estaba dirigiendo. Aquí nos hace ver que el Espíritu Santo es quien nos dirige, quien nos va a dirigir.
No comiences tú a dirigirte tú solo. No. El Espíritu Santo te va a decir quién, dónde, cuándo y a qué hora. Oye, que en la madrugada, a esa hora. ¿Quién? ¿A esos que me caen gordos? Sí. ¿Dónde? ¿En ese lugar tan inhóspito y tan finta con China y con esa gente? Sí. Pues el Espíritu Santo es quien te va a dirigir. Tú no comiences a hacer tus hazañas, porque no es una hazaña tuya, es del Espíritu Santo. Tú solamente, como nuestra Santísima Madre, hágase en mí según tu palabra. O sea, aceptas y te pones al servicio del Espíritu Santo. ¿Eh? Y dice aquí, se encontraban entonces en Jerusalén, fíjense todos los que se encontraban, nada más o menos cuéntenle, ¿eh? Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Había muchos devotos de todas las... Pues sí, pues durante 3 años nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando, pues ahí viene la información de los que sí estaban de parte de nuestro Señor Jesucristo, y no de los otros. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados. O sea, imagínense el estruendo, el ruido tan fuerte, que no crean que fue así un ruido de una consola, de un aparato musical, con bocinas, así como cuando ponen bocinas aquí en Reforma para hacer un concierto y que se oyen los tamborazos. No, 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 esto estuvo todavía de una manera muy fuerte. Acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Pues se espantaron todos. Y dijeron, oye, pues estas personas, la primera iglesia, esos discípulos, los 11, ya estaba Tomás, ya estaba Tomasito, ¿verdad? Ya se encontraba ahí con ellos, ¿eh? Y no solo él, sino ya por ahí también se encontraba, yo creo que de Matías también, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de este suceso de Matías. Pero ya se encontraba ahí Tomás también. Y todos los oían en su propio idioma. Enormemente sorprendidos se preguntaban todos, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Pues sí, eran de Galilea, todos, judíos. La primera iglesia católica, la primera iglesia cristiana que somos nosotros, es el ser humano, fueron judíos. Qué bueno, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? ¿Cómo? Pues no entendían. ¿Dónde estudiaron? ¿En el Poli, en el CENLEX, en la UNAM? ¿Dónde estudiaron? Pues no, es el Espíritu Santo que los estaba llevando de la mano para hacer las obras aquí de prédica hacia los demás. Y dice, entre nosotros hay partos, una región por allá de Irán, medos también, del sureste de Irán, medos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre ríos, era un lugar también, ¿sí? Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todo esto eran ciudades de aquel entonces, 300, 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, existían esas ciudades, ¿sí? En Frigia o en Panfilia, ¿sí? En Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene, de donde era Simón de Cirene, el fulano que nació ahí, que al final de cuentas le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Algunos somos forasteros de Roma, ya más cerquita, ¿eh? Roma. Los judíos, otros judíos o prosélitos, hay también cretenses y árabes, cretenses de otro poblado, prosélitos también de otra ciudad. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Aquí nos estamos dando cuenta que la predicación debe ser exhaustiva a todas las naciones, a todas las gentes, sin excepción. No podemos decir nada más vamos a evangelizar a la gente de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Hay que evangelizar a todos hay que evangelizar, a todos hay que llevarles la palabra de Dios. Y no te opongas. Quien va a hablar por boca tuya es el Espíritu Santo, no eres tú. Eso que quede muy claro. Tú vas a leer la Sagrada Escritura, te gusta leerla,
la vas a entender, a estudiar, la estás interpretando. Y cuando lleves la palabra de Dios, no te pongas nervioso, no te pongas con miedo, no pongas pretextos mundanos, porque en realidad el Espíritu Santo es quien va a llevar a cabo la obra salvífica. El diseño lo lleva Dios, no tú. No hagas planes. ¿Se acuerdan de esa lectura cuando les dijo, vayan de dos en dos, no lleven nada? No lleven comida, no lleven sandalias de repuesto, no, solitas, así. Dios proveerá. Y Dios siempre nos ha dado todo, nos ha provisto de todo. Y yo diría que hasta de más, pero somos muy exagerados nosotros. Anteponemos nuestra vida corporal y mundana para llevar a cabo cualquier situación. Y nos da mucha vergüenza predicar a la gente sucia, maloliente, a la gente enferma, porque la vemos muy mal, a la gente abandonada, a la gente que de pocos recursos, ir a predicar a una vecindad, oye, por favor. Ir a enseñar la palabra a barrios, lugares muy inhóspitos. ¿Qué hicieron los misioneros cuando andaban predicando a las tribus, a los nativos? Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos perdieron la vida por manos de los nativos. Y aún así iban y iban muchos misioneros. Tenemos los misioneros más conocidos, más afamados, los sanfranciscanos, los carmelitas. Por ahí también presumen los mercedarios que andaban en la prédica, ¿sí? Etcétera, etcétera. Había muchos misioneros. Y para no dejar de mencionar, ¿verdad?, los jesuitas. Y perdieron la vida muchos de ellos. Bueno, vamos a pasar a la segunda lectura, la lectura de Pablo, que les habla a los de Corinto, a los corintios. Capítulo 12, el 3b al 7 y del 12 al 13. Fíjense cómo Pablo también habla de lo mismo, del Espíritu Santo. Y dice, si la lectura nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo, pues lógico. ¿Tú cómo puedes amar a Dios si no conoces a Dios? Pues no. Cuando ustedes llegan a decir que quieren y aman a una persona, es porque la conocen. No vamos a hablar de la pareja, del esposo, la esposa, del hombre y la mujer, porque caeríamos en errores y ahorita podrían hasta reírse, ¿verdad? Pero sí podemos decir que nosotros como hijos amamos a nuestro papá o amamos a nuestra mamá, alguno de los dos, o a los dos, pues porque los conocemos. Y los papás sí podremos decir, amamos a nuestro hijo, a nuestra hija, pues porque los conocemos, porque vivimos con él. No les digo del esposo y de la esposa porque muchas veces no se aman. A lo mejor nada más se quieren. O a lo mejor nada más los intereses mundanos y terrenales los hacen que vivan juntos. Y entonces no podemos hablar de amor. Pero sí hay amor de padres a hijos y sí hay amor de hijos a padres. Y sí hay amor de nietos a abuelos y de abuelos a nietos. Y sí hay amor entre hermanos de la misma sangre, hijos de los mismos padres. Y de ellos sí. ¿Por qué se aman los familiares? Pues porque se conocen. Entonces, si tú amas a Dios, es porque el Espíritu Santo te genera ese sentimiento de amor a Dios. Y ese sentimiento pues ya lo tienes desde que fuiste bautizado, desde que eras pequeño. Y qué bueno que desde pequeño te llevaron a ser bautizado, porque desde pequeño ya recibiste el Espíritu Santo, ya recibiste el amor, ya recibiste los dones, ya tienes ese sentimiento de amor hacia Dios. De lo contrario, pues muchas religiones dicen, no, que se bautice cuando ya esté grande. Fíjense, si se bautiza una persona a los 20 años, sin haber tenido esa sensación de amor hacia nuestro Padre Dios. Oigan, es mucho pérdida de tiempo, Si aún teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, no amamos a Dios plenamente, hay como que medio lo queremos, como que medio creemos en Él, y decimos, pues yo voy a misa cuando se me antoja, cuando me nace, ¿sí? O cuando necesito algo,
Ah, no, pero para reprochar, nah, que ya se murió, que me fue mal, que no tengo dinero, que no tengo trabajo, que me asaltaron, que ya me cayó una enfermedad. Entonces ahí sí se acuerdan de Dios, pero para reclamarle, bueno, o crees o no crees en Dios. Crees en Dios para reclamarle, pero no crees en Dios para amarle y servirle. Está raro eso, ¿no? Porque así hay gente. Ya le empieza a entrar el mieditis a los ancianos y entonces se acercan a Dios. Ah, pero cuando estaban jóvenes, no, pues cuando estaban jóvenes, no. Ahí le dan vuelo a su juventud, ¿verdad? Lo principal es la diversión y la sexualidad. Y ya cuando están viejos, ahí sí ya como que se quieren acurrucar, ya les empieza a entrar el temor. No a todos, ¿eh? Porque hay algunos ancianos que todavía siguen en lo mundano y en lo material, valiéndoles para puras vergüenzas su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando ya están en los últimos minutos es cuando como que sienten, algo se les revolotea dentro de su mente y de su corazón. Y le piden perdón a Dios. ¿Y qué creen? Que si se arrepienten, ¿qué creen? Que si se salvan, aunque ustedes no lo crean, sí se puede salvar. Y uno que anda toda la vida creyendo en el Señor, y uno que anda toda la vida amando al Señor, y uno que anda toda la vida estudiando la palabra, y uno que anda toda la vida con el temor de cumplir con lo que el Señor nos pide, y a la mera hora, en el último momento, a lo mejor la regamos y no le pedimos perdón a Dios, y órale. Y los otros como Dimas, en el último momento, la hacen. Eso nos quiere decir que nunca hay que dormirnos en nuestros laureles, que siempre hay que estar trabajando en nombre del Señor. ¿Te tocó empezar desde temprano? Pues órale. ¿Te tocó arrepentirte al último momento? Pues ni modo, pues ahí está. Qué bueno. La hiciste. Nadie, dice aquí, puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. Fíjense, ahí nos dice muy claramente. Son diferentes dones. Todos tenemos diferentes dones. Tú que me estás escuchando tienes algunos dones. ¿Cuáles? No sé. Tú debes de saber. Y si no sabes, pregúntale al Señor. ¿Y cómo le vas a preguntar al Señor? Pues estudiando su palabra de Dios y conociendo. Porque no sabes ni qué es un don. Un don es un poder, es una fuerza divina del Espíritu Santo. Hay muchos dones, ¿eh? A ver, el de inteligencia. Pero no la inteligencia en las cosas mundanas, ¿eh? En la inteligencia al servicio de las cosas de Dios. Sabiduría. No la sabiduría mundana y terrenal, sino la sabiduría en las cosas del Señor para poder hacer obras de caridad corporales y espirituales. Ya estamos mencionando dos dones, la sabiduría y la inteligencia, la ciencia, pero la ciencia de Dios que nos ha dado por medio del Espíritu Santo, ¿sí? De cómo entender las cosas del Señor, de entendimiento. Otro don, el entendimiento. El consejo, que puedas tú ayudar a los demás, aconsejarles, ¿sí? El de la caridad, el don de la caridad, que puedas tú ayudar a los demás. Ya estamos manejando muchos dones. ¿Qué don tienes tú? El don de cuidar a los enfermos, pues órale. El don de ayudar a los niños, pues órale. El don de cuidar a los ancianos, ya estás. Eres médico, eres enfermero. El don para ayudar a los demás y darles salud, órale. El de darles consejo para orientarlos y decirles qué es lo bueno y qué es lo malo, pues órale. El don de poderles dar de comer, de vestirles, de ayudarlos, de apoyarlos moralmente, pues órale. El don de orar, pues órale. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál don tienes tú? Son muchos, no me voy a poner aquí a decir tantos dones, porque no es la lectura hoy de los dones. Está mencionando que hay diversidad de dones, ¿eh? ¿Cuál tienes tú? Tú lo debes de saber. Y si no, investígalo. Y ponte a hacer algo con esos dones que tienes. Porque no creo que tengas uno, ¿eh? Tienes varios. Y dice aquí, pero uno mismo espíritu. El Espíritu es el Señor. Es el Espíritu Santo. Y Él te va a proveer de todos esos dones. Hay diversidad de ministerios. Sí. Hay diferente tipo de trabajos. Sí, pero uno mismo es el Señor. Puede ser tú un seglar, puede ser un laico, puede ser un pastor, puede ser un guía, puede ser papá de casa, mamá de casa, el abuelo, la abuela, sí, el nieto, la nieta, lo que sea. Hay diferentes actividades.
Puedes ser tú un médico, puedes ser un abogado, puedes ser un carpintero, un albañil, un electricista, puedes ser un comerciante, no importa. Hay diferentes tipos de ministerios. Estamos hablando de actividades tanto mundanas como espirituales. Puedes ser una persona insignificante como Pedro y Andrés, pero aún así puedes llevar la palabra a los demás. No necesariamente necesitas ser un obispo, un arzobispo, un sacerdote, un guía espiritual para llevar la palabra a los demás y ayudarlos. Pero uno mismo es el Señor, y hay diversidad de funciones, pero uno mismo, Dios, que obra en todo, en todas funciones, las mismas, ¿verdad? Lo que estamos hablando, tienen diferentes funciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el trabajo que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros, con los dones y con las capacidades que tú tienes. Que sabes leer muy bien, pues lee en voz alta mejor a las personas para que entiendan la palabra de Dios. ¿Sí? Que sabes idiomas y sabes diferentes, pues enseñan la palabra de Dios a otra gente de otro idioma también. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. No es para el bien propio, ¿eh? Fíjense lo que dice la lectura. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, para el bien de todos, no nada más el tuyo. O sea, no te sirvas con la cuchara grande. Tienes que llevar esto a todos los demás. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Fíjense cómo lo asemeja a un cuerpo humano. ¿Cuáles son las partes principales de un cuerpo humano? Pues bueno, pues ahorita ya ustedes pueden analizar, ¿verdad? Piernas, rodillas, pies, tobillos, dedos, brazos, muñecas, manos, antebrazos, pecho, espalda, vientre, cuello, sí, garganta, cabeza, orejas, ojos, nariz, boca, cachetes, cejas, pestañas, bigote, barba, uñas, ombligo. Muchas son las partes del cuerpo, pero todas forman un solo cuerpo. Pues así somos nosotros. Podemos ser una parte de ese cuerpo de Cristo, porque Él es nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú? Me pregunto yo. Pies, pues camínale. Mano, pues haz obras. Corazón, pues tus sentimientos. Codo, pues no seas codo. Muñeca, pues no seas muñequita. Uñas, pues que no haya mugre, ¿no? En las uñas. ¿Eh? Ojos, pues no veas de más. Oídos, pues que no entre por un lado y te salga por el otro. ¿Sí? Boca, pues no seas tan hablador, ¿eh? Y no seas chismoso. ¿Sí? Cabello, pues no te vayas a quedar calvo. ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú al servicio del Señor? ¿Un hígado? ¿Quieres ser un higadito? ¿Quieres ser un pulmón? ¿Quieres ser un riñón? ¿Sí? ¿O quieres ser el vaso? ¿O quieres ser una arteria? Porque todo tiene una función y es algo semejante a lo que tú tienes que ponerte a trabajar en las cosas del Señor. Ahí te lo dejo a tu criterio. ¿Qué parte del cuerpo quieres tú ser? Pero del cuerpo de Cristo. Y déjate llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Así decimos en una canción. Deja que se mueva dentro de tu corazón. Así decimos en ese cántico, en la oración del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue diciendo para terminar esta lectura de Pablo a los Corintios? ¿Sí? Todos nosotros judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, todos. Ah, no, pero te cambias de iglesia o te vas a otra secta religiosa y ahí te vuelven a bautizar. No, ya el Espíritu Santo llegó, ¿eh? Ya desde el momento que fuiste bautizado, ya. Oye, que yo me bauticé con los judíos, pues bueno, yo no sé si los judíos se bauticen. Que yo me bauticé con los árabes, pues yo tampoco sé que los árabes se bauticen. Nada más se bautizan los cristianos.
Sí, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pues yo fui bautizado en tal iglesia. ¿En nombre de Cristo? Es el Espíritu Santo. Pero si fuiste bautizado en nombre de otro, pues no. Pero el Espíritu Santo ya vino a todo el mundo, ya llegó a todas las naciones, a toda la gente. Para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Este próximo domingo estamos celebrando la venida del Espíritu Santo. Es una de las fiestas tan importantes que la deberíamos de encuadrar y poner como una fiesta principal. Yo diría, la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante, más que la ascensión. Sí, de veras. Más que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cómo le damos duro y macizo el día supuestamente 24 de diciembre que decimos que nació nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que ese día no nació. Pero bueno, pues ya lo estamos celebrando el 24 de diciembre, pues ya no vamos a cambiarle ahí el asunto, ¿verdad? Y el día que sepamos bien cuándo nació, bueno, pues si quieren lo celebramos. Pero le damos mucho auge al 24 de diciembre, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que nos olvidamos de otros momentos más importantes, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más todavía que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Más que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay otras fiestas, ¿no? La Epifanía, que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a los pastores y a los reyes, ¿verdad? De Oriente, a los sabios de Oriente. Fiestecitas. La fiesta más importante es la del Espíritu Santo. Yo diría que es la número 1. Porque es cuando llega el Espíritu Santo y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y vivimos ya en la actualidad la fiesta del Espíritu Santo. La segunda fiesta yo la pondría como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tendríamos la fiesta del Espíritu Santo si no hubiese resucitado nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces sería la segunda fiesta. La primera es, la más importante de nuestra vida, es la venida del Espíritu Santo. La segunda es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La tercera fiesta, pues sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque si no muere nuestro Señor Jesucristo, pues nos resucita. ¿Sí? Y otra fiesta muy importante dentro de la iglesia, entonces ya sería la cuarta, y ya sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Bien, el primero, entonces, Pentecostés. La otra, la resurrección. La otra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra, su nacimiento. Ya la fiesta que de la ascensión, y que ya la fiesta de la anunciación a María, y que ya la fiesta del nacimiento de nuestra Santísima Madre, y que todas las demás fiestas habidas y por haber, pues sí, si son muy fiesteros, pues festéjenlas. Pero la fiesta más importante para nosotros en la actualidad debiera ser esta, la del próximo domingo, la fiesta del Espíritu Santo, que celebramos la venida del Espíritu Santo a todo el mundo. Porque sin el Espíritu Santo ahorita, si teniéndolo estamos como estamos, porque no hacemos lo que debemos de hacer, estaríamos totalmente destruidos. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo llegó a nosotros. Tenemos aquí una secuencia, vamos a escucharla para que vayan ustedes entendiendo lo que dice la secuencia de la palabra de Dios. Porque tenemos también el Salmo. Miren, el Salmo dice: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. O sea, repuebla, o sea, volverla a poblar. Pues sí, porque antes éramos cristianos, ahora ya somos del Espíritu Santo. Ya volvimos a poblar la tierra de una forma de la Santísima Trinidad, de la tercera persona que es el Espíritu Santo, de una forma de santificación. ¿Sí? Por allá hubo un grupo hace unos 20, 30 años que decían la renovación del Espíritu Santo. Bueno, en el Salmo decimos: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Hay que bendecir al Señor.
alma mía. Dios mío, qué grande eres, no de tamaño, sino de grandeza. ¿Cuántas son tus obras? No manches, o sea, las obras del Señor son millones y millones por segundo. Las obras del Señor son incontables. Podrías contar la arena de todos los mares, de todas las playas, pero las obras del Señor jamás. Millones y millones de obras por segundo. La tierra está llena de tus criaturas. Ay, somos sus criaturitas. Ay, pa' criaturitas que el Señor tiene, ¿eh? Porque hay algunas que somos, bueno, les retiras el aliento y expiran, no es lógico. Nos retiramos del Señor y el Señor se aleja de nosotros y tan tan, ¿eh? No es una muerte corporal, ¿eh? No, no. Estamos hablando de una muerte espiritual. Seguimos vivos pero alejados del Señor, ¿eh? Y vuelven a ser polvo. ¿Sí? Nada. Un polvo. ¿Qué haces con el polvo en la casa? Pues no sacudo de los muebles, no barres la casa y el polvo, ¿qué? Lo echas a la basura. Envías tu aliento y los creas, así como los discípulos les echó el aliento y que les llena del Espíritu Santo. Adán le sopló y que le da vida. Y repueblas la faz de la tierra con el Espíritu Santo, nos volvió a hacer que la pobláramos la tierra. Gloria a Dios para siempre. Pues sí, Dios es el Todopoderoso y a Él le debemos todo. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, dice este salmo responsorial. Y yo me alegraré con el Señor. ¿Quién escribió los salmos? ¿Algún cantante de la actualidad? Pues no. Hay algunos salmos que fueron escritos por Salomón, otros por David y otros por ahí. Algunos anónimos, ¿no? Pero son 150 salmos y están en las escrituras. Y hay unos libritos que pues tienen esos 150 salmos, lo puedes comprar, se llama Salterio. Y los salmos se cantan, no se leen como lo estamos leyendo aquí. Pero bueno, aquí lo estamos estudiando, por eso lo estamos leyendo, ¿eh? Pero los salmos se cantan, son cánticos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Tenemos que cantar los salmos, no nada más leerlos. Bueno, la secuencia que les quería yo compartir, que está aquí en las lecturas del próximo domingo de Pentecostés, escuchen qué dice. Fíjense, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu voluntad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Es una secuencia que se nos proporciona como información o como una petición que le hacemos al Espíritu Santo. Hermanos, vivimos la época del Espíritu Santo. No vivimos la época de nuestro Padre Creador ni de nuestro Señor Jesucristo Salvador.
El Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo ya vive en nosotros, está con nosotros, lo has recibido en el bautismo, tienes los dones del Espíritu Santo y el Señor ya, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nuestro Padre Creador, nuestro Todopoderoso Creador, no nos dice creación, no somos sus siervos. Nos ha dado la oportunidad de decirle Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice amigos. Por lo tanto, con tantas cosas que ya tenemos, no nos queda otra más que decirle al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has regalado al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo vive en nosotros eternamente. Que Dios te bendiga.